Muy buenas noches, amados. Sean todos bienvenidos. Queremos darles las gracias por estar. Gracias por compartir con nosotros cada domingo. Estamos muy expectantes de la palabra de esta noche. Espero que disfruten. Y ahora pasamos con Pastor Alejandro Vanini. Saludos, familia de la fe. Gracias por estar presentes hoy nuevamente en esta transmisión de MDB Miami, donde siempre nos reunimos con la firme convicción de aprender y ser entrenados para poder expresar a Cristo en nuestros días y en medio de nuestra generación. Hoy vamos a entrar en el tema que nos convoca, expresando que todo lo que enseñamos es producto de un diagnóstico, no son ideas personales, sino que es un diagnóstico que el Padre nos ha permitido ver y detectar para hacer las correcciones en la generación que nos toca vivir hoy. El diagnóstico del tiempo en el que vivimos es que los días, los tiempos seguirán siendo peligrosos y adversos, con altos niveles de escasez, tal como la palabra así lo expresa. Sería bueno a nosotros como oyentes no conectar la palabra escasez a un concepto material o a un concepto solamente económico. Cuando nosotros hablamos de escasez, hablamos de la escasez de todo lo que hace que tengamos los recursos necesarios para la vida en la tierra conforme al diseño original de Dios. Creemos que los tiempos que han llegado y que vienen para quedarse serán duros para la humanidad, pero es allí donde los que creemos tenemos que mantener la posición de hijos en la fe, y a través de esa posición nosotros colaboramos y hacemos actual a la Biblia. Hay personas que me han dicho alguna vez: no, eso es un libro muy viejo, eso es un libro antiguo, está llena de cosas que están fuera de actualidad. La Biblia es actual, está cronometrada al día que vivimos. ¿Por qué decimos esto? Porque necesitamos entender que lo que da la actualidad a la Biblia, lo que certifica que la Biblia está en lo cierto, son dos cosas. Primero, la inspiración de Dios en la palabra, que está plasmada en toda la Escritura. Y segundo, la condición del hombre. El hombre vive y repite los mismos patrones generación tras generación, a pesar de no estar en el mismo lugar, ni en la misma geografía, ni en la misma época. Con lo que vemos en el mundo, y no estoy siendo un pesimista, sino que estamos haciendo un análisis. Hoy no estamos ante algo nuevo. En todo caso, nuevo puede ser para algunos que nunca leyeron la historia, pero miseria, escasez, guerra, lamento, muerte, pandemia y enfermedades las hubo alrededor de toda la historia humana y en todas las geografías. La gente dice que con la pandemia llegó algo desconocido al mundo, que es el aislar a las personas enfermas. Lean la Biblia y van a ver que a los leprosos los aislaban en lugares que luego en algunas ciudades, después con la mayor tecnología se los llamó leprosarios, pero se los aislaba. El leproso estaba aislado completamente para no contagiar la lepra a las demás personas. Hoy vemos que en todos lados, en mayor o menor medida, es la misma realidad de la vida humana. El hombre alejado del propósito eterno de Dios produce las mismas condiciones que ha producido siempre. Y las condiciones del hombre también le dan actualidad a las Escrituras. Podríamos leer cualquier pasaje de la historia bíblica y encontrar su paralelo hoy, pero así también hoy, no leerlas para juicio, sino leerlas para ganar fe. El diagnóstico de hoy nos deja ver que la ignorancia del hombre de los diseños de Dios, la ignorancia del hombre de no saber que hay un diseño divino, produce la condición para que el hombre repita permanentemente la historia. La Escritura nos deja ver en Santiago 4:1 cómo la pluma del apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando de dos cosas diferentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
Esta es una de las preguntas más profundas que podemos encontrar en la Biblia. Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿De dónde viene esta condición humana? Porque guerras, pleitos, pasiones, son todas condiciones humanas. ¿De dónde viene el mundo en el que vivimos? Y la respuesta está en la Biblia. Porque en la Biblia no hay no hay preguntas sin respuestas. Hay respuestas para todas las preguntas. Esa es la realidad. Solo que hay que buscarlas, hay que estar atento a la lectura. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde se provee la condición actual del hombre? Viene del interior del hombre, viene del interior del ser humano. El hombre posee, el hombre porta una naturaleza que reproduce en el mundo exterior. ¿Cómo hay una persona hoy que entra, como hemos sabido hace una semana, en un supermercado, en un establecimiento comercial y elige al azar una abuela y a su nieto y dispara matándolo a los dos? ¿De dónde salió eso? Del interior del hombre. Ninguno de nosotros está pensando en ir a matar a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo que queremos es beneficiar a la persona. Nosotros entendemos que el hombre porta una naturaleza que reproduce en el mundo exterior, de tal manera que la creación misma, la naturaleza y todo lo creado responde a esa naturaleza interior del hombre. Por eso, ningún esfuerzo humano alejado de Dios podrá traer a la creación a su justo eje, a centrarla otra vez, independientemente de todos los movimientos sociales, humanos, los grandes movimientos, las grandes comunidades que con un principio honorable, no lo estoy criticando, tratan de cuidar la creación, tratan de guardar el medio ambiente, y quiero decirles algo, bien hacemos todos en colaborar con eso. Alguien me dijo una vez, pero es un papel nomás lo que se tira, es un pedacito de plástico. No, no es un pedacito de plástico. Le dice, si cada uno de nosotros no cuida el medio ambiente, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a vivir en un basural. Ahora, todo eso está bien, tratan de cuidar el medio ambiente, como dije recién, debemos colaborar, pero eso está lejos de ser una solución final y multigeneracional. Las cosas solo vuelven al eje cuando el hombre vuelve al eje. Las cosas volverán al propósito eterno cuando el hombre vuelva al propósito eterno de Dios. El hombre vuelve al eje solo cuando entiende que su existencia es por designio, es por un diseño, cuando su existencia es por programación, una existencia hecha por Dios, una planificación eterna para evitar el tiempo que nos toca vivir. Cuando el hombre vive lejos de Dios, cuando vive fuera de los diseños, cuando vive fuera del designio de los planes eternos de Dios, lo que produce es lo que vivimos hoy en el mundo. Y ese es nuestro diagnóstico. Esto es complejidad, esto es escasez, son momentos difíciles para la humanidad. Pero como esto es repetitivo y no nos toma por sorpresa, no vamos a hacer otra cosa que usar la solución que Dios nos da y que Dios nos manda, que es predicar el evangelio del reino de Dios, anunciar el mensaje de Jesucristo. El mensaje siempre actúa en favor de las personas. Nosotros no tenemos un mensaje que está viejo, avejentado, tenemos un mensaje que es siempre actual, su expresión actual, donde no se negocia la sustancia original, puede ser expresada de muchas formas. Hoy hay gente que hacen obras de teatro que expresan el evangelio. Hoy hay gente que yo he escuchado canciones de rap que en otra época los hubieran querido quemar a las personas que los cantaban. Hoy los escucho y digo, qué verdad tan preciosa. Hay múltiples expresiones, pero no se negocia la sustancia original. Escuché un concepto hace unos días que me sacudió, y de boca de nuestro apóstol, y él dijo: puede haber uvas diferentes, de tamaños diferentes, aún si a un racimo le dio más el sol, otro racimo le dio menos el sol, hasta pueden tener un poquito de color diferente, pero lo que no puede haber en una vid, lo que no puede haber en una planta de uvas, es mitad bananos, mitad uva, mitad peras y mitad melocotones, mitad duraznos. No puede haber, siempre serán uvas. Por eso tenemos que saber que aquí no estamos negociando la sustancia, aunque podamos tener expresiones de diferente manera.
¿Qué es lo que sucede cuando el hombre construye vida sin Dios? Cuando esto sucede, la política, la religión y los sistemas financieros hacen de las suyas. Cuando los poderes políticos, religiosos y financieros huelen la ausencia de Dios en las personas, en las familias y en las comunidades, hacen lo que quieren. El Señor se encargó de decir esta frase en Juan 10:10 y esta es la médula de este mensaje. Voy a hablar de una frase que el Señor Jesús usó. Juan 10:10 dijo de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué expresión tan actual! ¡Qué expresión tan ajustada a este tiempo! Ahora la pregunta es, ¿a quién le llamaba ladrón Jesús? ¿A quién Jesús enfocaba sus palabras? ¿Estaba pensando en alguien trepando a una pared y robándose, no sé, algo de su época, un burro o algo por el estilo? ¿O viniendo a esta época rompiendo un cristal de un carro para robar algo o un cristal de una casa para robar algo? De ninguna manera. El Señor estaba hablando del ladrón de su tiempo, del ladrón de su época. El ladrón de su época es igual a los sistemas humanos que hay hoy. El ladrón de esta época le hurta al hombre. Y noten que estoy usando hoy la palabra que está en la Escritura, que es la palabra hurto. Porque el hurto no es como el robo. Yo hace algunos años, varios años, era un muchachito, tenía una persona que trabajaba en robos y hurtos. Y le dije, pero ¿cómo? No es lo mismo. Y él me explicó en términos de criminología muy detalladamente cómo era el robo y cómo era el hurto. No es lo mismo. El robo es cuando un ladrón te quita algo a la fuerza, con golpes, con intimidación o con armas. Pero el hurto es un hecho delictivo disimulado, silencioso, sin violencia. Es hurto porque el hombre no se da cuenta cuando le están sacando algo que le pertenece. El hombre dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Lo leemos otra vez. Déjenme por favor volver. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les decía, es hurto porque el hombre no se da cuenta cuando le están sacando algo que le pertenece. El hombre no se da cuenta, no se percata cuando se lo mata en una muerte lenta y despacio, generación tras generación, y no se da cuenta cuando destruyen su descendencia hurtándole el tiempo, hurtándole las fuerzas, hurtándole las ganas. Hoy hay un hurto de nuestro tiempo, hoy hay un hurto de nuestra atención. Estamos todos desenfocados, nuestras atenciones están en nuestras pantallas, en nuestro teléfono, en poseer cada día más cosas y no nos damos cuenta que el ladrón de este siglo nos está hurtando. Hay una operación de los sistemas del hombre que se manifiestan en 3 dimensiones. Hurtan sacándonos vida, tiempo y fuerza sin que nosotros nos demos cuenta. Matan de a poco haciendo entrar al hombre en agonías multigeneracionales. Y por último destruyen los sueños futuros. No es los sueños de que yo tengo un sueño de volverme, no. Es en los sueños que Dios ha puesto dentro de nosotros, que consumarán también el propósito eterno de Dios. Entonces en medio de esas palabras Jesús dice, el sistema en el que el hombre vive es un sistema llamado el ladrón. Por eso entenderán ahora el título de esta palabra. Un ladrón es alguien que viene a tomar lo que no es de él, alguien que se queda con algo que no le pertenece, alguien que hace algo que es ilegal. Lo que Dios está diciendo es que la condición en la que el mundo vive no es legal, pero la vive porque la capacidad de la expresión del ladrón es mayor a la expresión que tiene todavía el hombre. Tiene que crecer el Cristo en nosotros para que el ladrón no venga a hurtar, matar y destruir.
Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero la buena noticia es que yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan rebosante, en abundancia. Y pone la expresión del Evangelio y deja ver a personas que van a tener la abundancia de aquello que se está robando. Cuando el Evangelio se haga real en la vida de los hijos de Dios, o sea, en aquellos que pueden oír y entender el corazón del Padre, de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esas personas se va a producir la abundancia. Y por favor, vuelvo a pedir, amados, no conecte esto a tus 2 o 3 Mercedes en la puerta, tú no conectes a tus 2 o 3 casas ni a tus millones en el banco. Hay cosas más abundantes que lo material. Sí queremos lo material, pero como resultado de lo que el Señor hablaba. ¿De qué abundancia hablaba Jesús? ¿De qué vida Él hablaba? Jesús estaba contrarrestando. Si vivimos en un sistema ladrón que hurta, que mata, que destruyes, el Señor dijo, yo he venido para que esa muerte se convierta en vida. Para que ese hurto de lo que se nos va todos los días sin que nos demos cuenta, vida, ánimo, deseo, pueda ser recuperado. Debemos luchar en estos tiempos para recuperar la vida, recuperar el tiempo, recuperar el ánimo, recuperar el deseo de estar juntos, de congregarnos. Todo eso tiene que ser recuperado. La pandemia y los sistemas de este mundo nos han distraído a todos. Por eso dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra abundancia denota el recuperar aún lo que se ha perdido. Yo creo en la recuperación de lo perdido. Yo creo en el doble pago que el Señor hace a la gente, por decirlo de alguna manera, que continuó creyendo en Él. Quiero traerte una palabra de fe. Quiero en esta tarde depositar una palabra de fe. El mensaje de Jesucristo, la persona y vida del Señor, está presente en el siglo en el que vivimos. No todo se está tratando de hurtar, mientras que algo está tratando de hurtar la vida humana, matar la vida humana, destruir los sueños de la vida humana. Hay un mensaje de fe, que es el mensaje de Cristo, es el mensaje de salvación, es el mensaje que el Evangelio le presenta a los hombres. Ahora, amados, nunca se ha perdido la esperanza, nunca ha dejado de salir el sol de justicia en nuestra vida, pero hay una ecuación en esta tarde que tenemos que tocar, y en esa ecuación el gran rol lo tiene la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol que nos toca como cuerpo de Cristo? De la misma manera que Jesús dijo que vino a traer vida y traer en abundancia, hoy todo esto ha quedado en manos de su cuerpo. Ya hoy no anda Jesús por las polvorientas calles o asfaltadas calles de tu ciudad. Jesús se encargó de decir que la iglesia, no los templos, ni la religión, no los religiosos, no los funcionarios de la religión, sino la iglesia es nada menos que Dios mismo, expresando en gente en todo tiempo y en todo lugar. Y como resultado, gente rindiéndole cuentas a alguien y rindiéndole cuentas a Dios. La diferencia entre la gente buena y la iglesia es que la iglesia está haciendo la obra de Dios en el lugar donde sus hijos se encuentran, donde los creyentes se encuentran, pero no haciendo algo que le parece que está bien, no es gente haciendo algo que leyó alguna vez en la Biblia, ni haciendo algo por lo que tuvo una visión, sino haciendo algo que Dios le encomendó a una generación. Escuché una palabra de un pastor que me dijo una vez: yo no oro para salir a predicar, porque ya el Señor me dijo id una vez, y cada vez que yo tengo una invitación voy a predicar la palabra, porque el Señor ya dijo y nos encomendó como generación. Tú no necesitas todos los días que yo te repita y que el Señor te repita que ames a los tuyos, que ames al Señor, que ames a tu esposa, que repita y que te repita como si fueras un niño. A los niños hay que repetirle: no toques, no toques, no toques, no toques. Y el día que tocan y se pinchan un dedo, lamentablemente, hay que consolarlos, sacarle la astilla, curarlos y seguirle diciendo que no toquen hasta que no toquen. No, hasta que aprendan a no tocar, perdón. Hoy nosotros necesitamos entender que Dios nos encomendó a una generación. A veces decimos: Señor, háblame, dame una palabra. El Señor ya nos habló y habló.
No necesitamos que el Señor nos siga hablando, porque su boca, a pesar que se expresa a través de todo lo que se mueve, a través de la creación, ya habló la palabra sobre la iglesia. La iglesia y la manifestación es que los hijos de Dios, en el lugar donde nos toque vivir, somos personas expresando algo y rindiendo cuentas de cómo al fin del día podemos explicar que lo que estamos haciendo va a producir salvación. Amados, yo hace algunos años aprendí que lo que necesitamos expresar son frutos, no explicaciones. Así se llamaba un mensaje de hace muchos años de nuestro apóstol. Él dijo básicamente frutos, no explicaciones. Hemos gastado demasiado tiempo elaborando explicaciones y no dando frutos. Hoy necesitamos frutos, no explicaciones. Necesitamos frutos, no excusas. La diferencia entre gente haciendo cosas bíblicas o haciendo cosas buenas e imaginarias y la iglesia es que rendimos cuentas a alguien. No somos gente libre, te lo voy a decir hoy. La libertad vino, pero para que nos atemos a Cristo. La libertad vino para que nos conectemos permanentemente con Cristo. La libertad vino para que seamos esclavos de Cristo. Y quiero decirte algo, y esa rendición de cuentas no es algo que nos complace a nosotros. No, pastor, yo le digo a dónde voy, cuánto gano. Eso no es algo que me complace a mí, sino que la rendición de cuentas es hacer algo que complace a Dios. Y lo que le complace a Dios, bien sabemos, es que más personas estén conociéndole a Él en la persona de su Hijo y en la vida que nosotros portamos. En los tiempos que hoy nos toca vivir, amados, sabemos que la iglesia jamás ha sido confinada. La iglesia no puede ser confinada porque no habita en un lugar llamado tierra. La iglesia habita en los lugares celestiales en Cristo. Trasciende las circunstancias que están en la tierra y a través de personas se expresa, predica y vive lo que dijo Jesús. Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad, como es en el cielo, también es posible que sea aquí en la tierra. La iglesia está para traer la abundancia, para traer la vida y para traer todo lo que el Señor ha determinado expresar en este tiempo. No van a bajar ángeles, tú y yo debemos hacerlo. No hablamos ciertamente de la iglesia que define una persona, de la iglesia que define un predicador o que define una religión determinada. Hablamos de la iglesia que define Dios. La iglesia que define Dios son personas amando con servicio integral al mundo en que viven en el nombre de Dios. No personas deseando vivir en otro tiempo, ni en otra época, ni llorando por el tiempo pasado, ni estando ansiosos por el futuro, sino ocupando el rol para el cual hemos sido escogidos y preparados en este tiempo y en esta época. Amados, oramos hoy para que venga una apertura de nuestros ojos mayor, para que no estemos tratando de ser buena gente o buenos cristianos, sino de pertenecer a la estructura de la iglesia que le rinde cuentas al Padre, que regresa a la casa del Padre y cumple el propósito del Padre. Damos gracias al Señor, porque en Cristo Jesús hemos de ver en este día la salvación de los hombres y el avance de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Padre amado, que estas palabras sean la realidad continua y perpetua en nuestra vida. Que estemos advertidos, Señor, del ladrón en la ruta 2021. Que estemos advertidos, Señor, Padre amado, que mis hermanos logren desenmascarar al ladrón en la ruta 2021. Padre, nos encomendamos a tu Espíritu. Señor, nos encomendamos a ti, a tu gracia y a tu favor. Padre, gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados para expresarte en toda verdad, en toda salud, en toda gracia y en toda expresión de esperanza. Esperanza no en las fuerzas humanas, sino esperanza en la palabra, el amor y el favor que tú has dado
incondicionalmente a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta tarde. Señor, gracias por absolutamente todas las cosas. Amén y amén. Amados, los abrazo a la distancia. Nos vemos durante las semanas en todas nuestras actividades. Gracia y paz de Dios.